Hola, ¿qué tal? Bendiciones a todos los que pues estaban ya ahí listos esperando para que podamos compartir la palabra. Pues la gracia de nuestro Dios sea con usted en este día. El favor de Dios sea con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza. Ayer estuvimos compartiendo acerca del tema la caída y sus consecuencias. Y hoy vamos a estar con el tema absoluta gracia. Amén, que es la continuación de lo que vimos el día de ayer. Y pues saludos de parte del pastor, mi esposo, Pastor Wilmer Bermeo. Saludamos a todos los oyentes, saludamos a todos los hermanos del ministerio APE. Saludamos en esta hora a todos los pastores que nos estén viendo. La gracia de Cristo con todos en este día. Vamos a compartir, le vuelvo a repetir, con el tema absoluta gracia. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Amén. Vamos a la lectura, dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Leemos de nuevo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Padre bueno, oramos en el nombre de Cristo Jesús. En tus manos ponemos este tiempo de enseñanza, que tú seas quien ministre nuestros corazones en esta hora y nuestros pensamientos. A ti sea toda la honra, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Saben? No podemos comenzar sin... Así que levante su mano y diga conmigo, yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Yo soy buena tierra y esta palabra va a dar fruto en mi vida. Absoluta gracia es el tema de hoy. Leímos donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Si hemos de disfrutar la salvación que se nos ha concedido en Cristo, debemos comenzar por entender el glorioso plan de redención de Dios. ¿Sabe usted y yo, decíamos ayer, no podemos valorar un regalo si no entendemos en realidad cuánto costó? Para poder comprender la gracia de Cristo debemos entender el valor de ella y cuál era la condición del hombre cuando Jesús nos acercó a su gracia. Y si vamos a ver 3 puntos, pero no vamos a avanzar el día de hoy a todos, así que los puntos que veremos en este tema será la revelación de la gracia, la manifestación de la gracia y la aplicación de la gracia. Y la última será vista pues ya después, Dios mediante el día miércoles, que estemos nuevamente compartiendo la palabra. Así que el tema de la gracia es un tema muy abarcador, ya que la Escritura está bautizadas con el glorioso tema, o sea, están sumergidas, en el cual como un diamante que tiene múltiples facetas y cada faceta quiere y necesita un estudio. Así que todo lo que vamos a ver hoy va a ser detallado y le vuelvo a repetir, no podemos comprender la gracia si no entendemos en qué condición quedó el hombre, que era lo que veíamos el día de ayer. Antes de continuar debemos definir qué es gracia. Yo sé que muchas veces usted ha escuchado acerca de esta palabra, gracia, la gracia de Dios. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia, palabra en el griego charis, y significa aprobación,
favor, gozo, mérito, la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Lo vuelvo a repetir para que usted se lo pueda aprender. La palabra gracia es del griego charis, que significa aprobación, favor, gozo, mérito. La influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Ese es el significado de la palabra gracia. La gracia simplemente es el favor inmerecido de Dios hacia sus criaturas que estaban muertas en delitos y pecados. Ahora levante su manito allí y diga conmigo: la gracia de Dios es el favor inmerecido sobre mi vida. Dele la mano a alguien y dígale: no merecíamos su gracia, por eso se llama gracia, porque era inmerecible, pero Él nos acercó a su presencia. Amén. La revelación de la gracia. En la clase anterior estábamos viendo la devastada condición en la que quedó el hombre. Quedó separado de Dios, quedó lleno de tinieblas, el hombre quedó entenebrecido, el hombre quedó endurecido en su corazón, frágil para poder caer en el pecado y gobernado bajo él mismo. Entonces, la revelación de la gracia inicia aún dentro del huerto. Es la primera revelación de la gracia. Quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15. Libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de nuestro Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol en que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. La primera revelación de la gracia dentro del huerto, después que Adán y Eva pecaron. Porque la gracia es el favor inmerecido de Dios sobre el hombre. Y aunque Adán y Eva pecaron, el versículo 21 dice que Dios los cubrió con pieles. O sea, que Dios reveló que iba a traer la gracia mediante la inocencia de un cordero para cubrir la desnudez del hombre. Aquí vemos la primera revelación o el primer señalamiento de que la gracia se acercaba al hombre, no por obras que había hecho, sino por el favor y la misericordia de Dios. En estos versículos podemos ver cómo Dios se mueve a favor de Adán y Eva y establece una relación y el comienzo del plan de la redención por gracia. ¿Sabe? Aunque el hombre cayó y ahora estaba en una trágica condición, Dios, aún antes de que él salga del huerto, reveló que su gracia infinita y su amor y su misericordia iba a traer redención para el hombre. Entonces, primero debemos de entender que Dios no tenía que extenderle gracia, ya que el hombre había roto el primer pacto que Dios había hecho con él. Y eso está en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 17, que fue lo que vimos el día de ayer en la enseñanza. Y también está en el capítulo 3, 6 al 7, cuando Dios le da un mandamiento a Adán y a Eva, pero ellos lo quebrantan y van en contra de la voluntad de Dios. Entonces, Dios pudo haber dejado al hombre, escúcheme esto, Dios pudo haber dejado al hombre en su condición de muerte, ya que él había cometido pecado. Y por lo tanto Dios hubiese
dejado que el hombre viva por la eternidad en desgracia. Dios también pudo perdonar a Adán en ese momento, imputándoles a todos la salvación por gracia. Podía escoger por gracia a un grupo y pasar por alto el resto de la humanidad. Y vemos que el favor de Dios se acercó otra vez al hombre para poder revelarse a él y llevarlo a su origen. Dios no estaba ahora responsable de lo que el hombre había hecho porque éste tomó su decisión de pecar. Por eso se llama gracia, porque no era ya la responsabilidad de Dios, pero su favor, su amor y su misericordia nos acercaron a Él. ¿Dónde se nos revela por primera vez que Dios escogió por gracia a unos y a otros no? Escuche esto. La gracia de Dios no es, sé que a muchos no les va a gustar esto, pero así es. La gracia de Dios no es para todos. ¿Por qué? Porque hay gente que endurece su corazón y consiste en vivir en pecado. Y estos son los que rechazan la gracia de Dios. Está allí, pero la rechazan. ¿Por qué? Porque deciden seguir viviendo en pecado. Pero está el grupo que acepta la gracia de Dios y se rinde a los pies de Cristo, y a ellos se les revela esta gracia que los acerca al Padre. En Génesis 1:15 podemos ver la primera revelación de la gracia de Dios manifestada a Adán y Eva, y aparte de su descendencia. Considerando el texto a mejor comprensión, vamos a leer lo que dice la Biblia. Y Jehová Dios, Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora tenemos que notar que el texto, Dios está hablando a la serpiente y promete poner una enemistad entre la semilla de la serpiente y entre la simiente, de la mujer. Ahora, para entender bien qué es la palabra simiente, proviene del hebreo sera, que significa fruto, semilla, posteridad, descendencia, generación y linaje. Entendamos algo. Para Dios poder revelar su gracia a la humanidad, tuvo que escoger un grupo de gente y formarlos como su pueblo, y en ellos revelar su gracia, para a través de ellos traer a Cristo, y mediante Cristo hacer que toda la humanidad conozca del perdón y el favor de Dios, y así podamos volver al origen de la creación del Padre. Dios escoge a la descendencia de Adán y Eva, pero en Sem, porque Caín representa aquella simiente del maligno, y toda la generación de él son los que siempre están en contra de la voluntad de Dios para no hacer conforme al deseo del Padre. Déjeme explicarme mejor. Dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Dentro de Adán y Eva ahora estaban las dos simientes, la simiente maligna y la simiente que venía o provenía de Dios. ¿Cuál era la simiente maligna? Todos los que iban a nacer, pero ya directamente para la perdición. Y estaba la simiente de Dios en ellos, que eran todos aquellos que eran escogidos para gracia. Ahora mire, para que usted pueda entender mejor conmigo la Escritura, quiero que me acompañe el libro de Deuteronomios 10, 14 al 15. Deuteronomios 10, 14 y 15. Dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos. 14. No, 10, estamos bien. Deuteronomios 10, 14 y 15. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió
su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Dios escogió un pueblo determinado, que era la simiente que Él había puesto en Adán y Eva, para de allí traer a luz a Cristo y mediante Él revelar la gracia. Pero todos los que nacieron de Caín son los que siempre se han rebelado en contra de Dios. Son los que siempre han continuado haciendo el mal y se rebelan siempre para practicar el pecado ante los ojos de Dios. De allí va a provenir también el anticristo, el hombre de iniquidad. Y ese es un tema más profundo. Estamos hablando de la gracia. Si nos leemos Salmos 33:12, Salmos 33:12, mire lo que dice la Escritura para confirmar esta parte de la enseñanza. Salmos 33:12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Hay un pueblo escogido de parte de Dios a los cuales Él va a revelar y va a manifestar su gracia. Otros ejemplos que podemos usar para ver la revelación de la gracia de Dios hacia su pueblo. La gracia de Dios se revela en la vida de Abel, y eso está en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 1 al 5. La gracia de Dios se reveló en la vida de Abel. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. La Biblia dice que cuando Abel ofrece su ofrenda delante de Dios, el favor de Dios se acercó a Abel. O sea, en la vida de Abel se reveló la gracia de Dios, pero no se reveló en la vida de Caín. La gracia se reveló en la vida de Noé. Podemos ver que la maldad se había multiplicado, pero que Noé, dice la palabra, halló gracia delante de Dios. Y eso está en el libro de Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice, el versículo 7 dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me he arrepentido de haberlos hecho. Pero el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces la gracia de Dios se reveló en Abel, la gracia de Dios se reveló a través de la vida de Noé, también se reveló en la vida de Abraham. Mire lo que dice Génesis 12, del 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De los hermanos de Abraham, Dios reveló su gracia en Abraham. Dios reveló su gracia en la vida de Isaac. Eso está en el libro de Génesis 21, 8. Génesis 21, 8. Dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz,
porque en Isaac será llamada descendencia. La gracia no se reveló en Ismael, pero sí se reveló en Isaac. La gracia se reveló en la vida de Jacob, y eso usted lo va a poder leer en Génesis 25, 19 y 23. La gracia de Dios se reveló en la vida de José, Génesis capítulo 37. La gracia de Dios se reveló en la vida de Moisés, Éxodos capítulo 2. La gracia de Dios se reveló en el pueblo judío, Deuteronomios 10:14, que fue lo que le leí hace un rato. Su gracia se reveló en Sansón, Jueces capítulo 16. La gracia en la vida de David y en la vida de Salomón, Primera de Samuel 16 y Primera de Reyes 1:28. La gracia en la vida de Pablo fue revelada y en la vida de Pedro. De hecho, el apóstol Pablo fue el hombre que más habló acerca de la gracia y la pudo enseñar a la iglesia, y de esa manera pues también llegó a nosotros. Todos ellos y muchos más experimentaron el favor de Dios inmerecido, porque esa es la gracia, el favor de Dios inmerecido, y son ejemplos que Dios ha usado para revelar el poder de su gracia. Nosotros podemos ver, si notamos un poco, Abel halló gracia, Caín no. Entre una humanidad llena de pecado, Noé halló gracia. Entre su familia, Abraham halló gracia. Entre Isaac e Ismael, Isaac halló gracia. Podemos ver que entre la vida de Jacob y Esaú, Jacob halló gracia. Habían dos hermanos, pero José halló gracia. Moisés halló gracia. Pudo haber sido otro, pero Dios tomó a Moisés y reveló en él su gracia, su favor. Y asimismo en Sansón y en David y en muchos más hombres. ¿Acaso Dios odia a toda la humanidad? No. Pero aunque Dios revela su gracia y la extiende para todos, no todos la reciben, porque recuerda, está la simiente de la serpiente, que es los que siempre van a vivir complaciéndose en el pecado, pero está la simiente de Eva o de Adán, que son los que siempre van a rendirse a los pies de Dios. Y la manifestación de la gracia, su manifestación a través de todo el Antiguo Testamento, muchos hombres pudieron disfrutar de esta gracia. Sin embargo, no fue manifestada totalmente hasta Cristo. Podemos ver ejemplos en el Antiguo Testamento, pero la revelación directa o visible de la gracia es Cristo. Porque, acompáñenme al libro de Juan 1:18. Tengo que leerlo. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 18. Mire lo que dice. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. La revelación de la gracia es Cristo. Aunque podemos encontrar muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de hombres que hallaron gracia ante los ojos de Dios, la gracia en sí es Cristo manifestada a los hombres. Y es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, el que nos da de su salvación para poder acercarnos a Él. Cristo es la gracia y la verdad que Dios había prometido a su pueblo para redimirlos del pecado. Todo eso fue sombra de lo que iba a suceder. La gracia en la vida de Abel es sombra de lo que iba a suceder. De hecho, el libro de Hebreos dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Porque la sangre de Abel clamó venganza, pero la sangre de Cristo clamó perdón por usted y por mí. La gracia manifestada en carne. Vamos a ver qué nos dice Juan del 1 al 16. Recuerde que es una enseñanza. Juan, capítulo 1, del 1 al 16. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida.
y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Cristo es la manifestación o la gracia manifestada en carne. Jesucristo es la gracia de Dios manifestada. Quisiera que lea por un momento 2 de Timoteo 2:1. 2 de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos la primera revelación de la gracia. Para dar un pequeño énfasis a lo que hemos hablado, en la drástica condición que quedó el hombre, en su misericordia, Dios reveló que iba a haber favor sobre el hombre, o iba a extender su misericordia sobre el hombre, para cubrir y perdonar su pecado. Así que hubo un sacrificio, y este sacrificio trajo redención sobre el hombre. Pero hubo una decretación o un decreto de que no sobre todos tampoco se iba a revelar la gracia, sino sobre la descendencia o la semilla que Dios escogía. Para esto Dios tomó un grupo y lo formó como su pueblo, y a través de ellos fue revelando su gracia, para así manifestarla en el tiempo postrero mediante Cristo, que es la gracia de Dios hecha carne, revelada a nuestras vidas, para que podamos entender el plan perfecto y precioso de nuestro Dios, que a pesar del pecado que se había cometido, Él nos acercó su misericordia. ¿A quién se le acercó Dios la misericordia? A todos aquellos que se rindieron a los pies de Cristo, a todos aquellos que reconocieron su maldad y se apartaron para siempre, y entendieron que de aquí en adelante se vive agradeciendo el favor inmerecido de Dios en nuestras vidas. ¡Qué gran privilegio! No solo Dios había prometido y revelado la salvación, sino que Él mismo se manifestó en carne para venir a sus hijos, a fin de identificarse con su pueblo, y luego morir en su lugar, y lo sustituyó en la muerte de cruz, a fin de poder regalarles el favor inmerecido de una salvación que jamás hubieran podido obtener por sí mismos. Lo que les leí, ¿qué es lo que quiere decir? Así de sencillo: que usted y yo, por nuestros propios méritos, jamás hubiésemos alcanzado el perdón de Dios. Pero el favor de Jesucristo, de su gracia, tomó nuestro lugar y trajo perdón a nuestras vidas. Absoluta gracia. No es por algo que usted y yo hayamos hecho, es por lo que Él hizo en la cruz. Es por su sangre, es por su vida, es por su amor, es por su misericordia, es por su favor inmerecido
que hoy tenemos vida y tenemos salvación. Y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Y hemos vuelto a tener la imagen de Dios en nosotros. No es por lo que hicimos, es por lo que Él ha hecho. Por eso quiero el día de hoy animarle a algo. Viva cada día para agradarle a Dios. Porque lo que Él ha hecho es tan grande que lo único que podemos hacer es vivir agradeciéndole cada segundo de nuestras vidas. No viva complaciendo más los deseos del pecado, sino que viva rectamente ante los ojos de nuestro Dios. Si Dios nos lo permite, el día miércoles estaremos estudiando la aplicación de la gracia. ¿Qué es lo que trajo la gracia de Dios a nuestras vidas? Así que le animo que pues ese día esté listo para poder juntos compartir esa enseñanza. Ahí donde está, vamos, levantemos nuestras manos para orar. Padre bueno y Dios misericordioso, queremos agradecerte en el nombre de Jesús por haber revelado tu gracia en nuestras vidas. Como dice tu palabra en el libro de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracias, Dios eterno, porque tu misericordia nos acercó tu favor inmerecido, llamado gracia, para a través de Cristo Jesús poder tener acceso a la salvación de nuestras vidas. Te bendecimos, te honramos, Padre bueno. Oro, Padre mío, por todas las personas que están ahora mismo viendo este mensaje. Que esta palabra llegue a lo profundo de sus corazones y cumpla el propósito con el cual tú la has enviado. Padre bueno, que tú seas fortaleciéndoles y confirmando cada día tu voluntad y propósito en sus vidas. En el nombre de Jesús les bendecimos, y si alguno se halla oprimido, sea libre ahora mismo en el nombre de Jesús. Si alguno se encuentra enfermo, reciba sanidad en el nombre maravilloso de Jesús. Y si alguno se ha debilitado en la fe, que hoy su fe sea fortalecida en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La cobertura de la sangre de Cristo, Padre mío, sea sobre ellos, sobre sus familias y sobre todo lo que tú les has dado. Gracias, mi buen y gran Dios. Quiero terminar leyéndole este texto bíblico. En primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad o gracia. Dios fue manifestado en carne, Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esta gracia preciosa abunda en su vida, en su casa. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones a todos.